Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene el todo. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Amén. Y amigos. Sean todos muy bienvenidos en este día, 1 de octubre, un tiempo de acompañamiento pastoral. Amén. Una vez estamos, ¿cierto?, junto a ustedes para poder llevarles palabra del Señor. Así es. Para poder también interceder juntos por las necesidades de nuestro país, de nuestra ciudad y del mundo entero, y de sus peticiones también personales que usted pudiera tener. Amén. También en esta hora saludamos especialmente quienes han estado de cumpleaños, quienes han estado de aniversario de matrimonio, Amén. quienes han estado, ¿cierto?, festejando alguna celebración importante, familiar. Les saludamos, les abrazamos a la distancia. Amén. Y también reciban el abrazo de nuestro Dios, y Él también pueda conceder los sueños de su corazón. Amén. Especialmente saludamos a nuestra hermana Emilia. Así es. Y a otros hermanos que quizás pudieran estar de cumpleaños en estos días. Que Dios les bendiga y que juntos, como digo, podamos pasar esta hora acompañados, ¿cierto?, y bendecidos por la presencia del Señor. Amén. Es lo que deseamos, que Dios sea glorificado en nuestras vidas, en este programa sencillo, pero que preparamos con todo nuestro corazón para Dios y también pensando en ustedes. Así que un abrazo afectuoso para todos ustedes, mis amados hermanos, amigos y familiares de acá, de Victoria, de otros lugares lejanos, en el sur, la costa, en el norte, en Santiago. Gracias al Señor por todos ustedes, amados hermanos, que tienen hambre, que tienen sed de Dios, que buscan la forma de glorificar a Dios con su familia, ¿cierto? Cantando, orando, y también desean conocer más de la palabra del Señor para vivir una vida más recta delante de Dios. Es todo eso bonito, así que Dios les bendiga y que el Espíritu Santo siga obrando poderosamente en sus vidas. Hoy en este programa vamos a finalizar el tema de obediencia a Dios versus obediencia al hombre. Para este mes de octubre esperamos tratar interesantes temas. Uno de ellos será Halloween y el otro será el Día Nacional del Pueblo Evangélico. Así que esos dos temas vamos a prepararlo lo mejor posible y para hacer un aporte importante en la edificación espiritual de su vida. Así que vamos juntos a trabajar todo el tiempo que Dios nos permita a través de este medio. Ahora vamos a orar para encomendar todo en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Oremos juntos al Señor. Padre Todopoderoso, como hermanos, como hijos tuyos, estamos reunidos esta tarde-noche para glorificar y exaltar tu nombre. Amén. Para participar de este programa de acompañamiento pastoral, en el cual esperamos adorar tu nombre, en el cual esperamos ser ministrados por tu Espíritu Santo, en el cual esperamos ser bendecidos por ti, mi Señor. Aquí estamos, Señor, con nuestro corazón lleno de gratitud, agradecidos por el mes de septiembre que usted nos permitió vivir. Amén. También en el nombre de Jesús, iniciando un nuevo mes, Señor, de adoración, de trabajo, de servicio. Aquí estamos, Señor. Padre, este programa ha sido preparado para usted. Y por eso lo dedicamos todo a usted, pero al mismo tiempo oramos para que la bendición suya sea manifestándose en medio nuestro. Amén. Cristo sea glorificado, su Espíritu Santo obre poderosamente y su palabra, Señor, alumbre nuestros corazones. Amén. Necesitamos y queremos más de ti. Por eso en tus manos nos encomendamos, declarando tu gloria sobre este programa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Queremos invitarles en esta hora a entonar una preciosa alabanza a nuestro Dios. Amén. Él le gusta que nosotros le alabemos, ¿cierto?, con todo nuestro ser, Amén. con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro cuerpo, con nuestros labios. Así que Señor. es la invitación de parte de nuestro Dios a que podamos adorarle a Él, porque Él ha sido muy bueno, ha sido precioso con cada uno de nosotros, Amén. misericordioso con cada uno. Así es. Que por eso vamos a entonar esta alabanza que dice: con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Amén. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida
vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor, te alabo, bendito Señor. Amén. Amén, amén. Espero que este sea el sentir de su corazón. Dios ha sido precioso para mí. Amén. ¿Qué testimonio podría contarnos esta noche usted si estuviera en la iglesia? Si estuviéramos en otro lugar, si estuviéramos realizando una actividad presencial? ¿Tendría usted palabras de alabanzas? ¿Tendría usted motivos por los cuales glorificar a Dios públicamente? ¿Podría usted reconocer delante de todos, Dios ha sido precioso para mí? Yo creo que sí, ¿cierto? Amén, amén, gloria al Señor. Que allí en su casa usted esté glorificando a este Dios que ha sido maravilloso con todos nosotros. Amén. Bien, les invitamos a continuar en este programa de acompañamiento pastoral. Ahora pasaremos a un espacio en el cual les vamos a presentar a usted un video que siempre tiene como propósito hacernos reflexionar, conocer, mirar, escuchar, observar con atención lo que está ocurriendo y al mismo tiempo sacar una enseñanza para nuestra vida. En este video vamos a presentar una situación puntual que también está ocurriendo en los Estados Unidos. El martes pasado veíamos un video, ¿cierto?, que muestra un gran mover. Algo especial está ocurriendo en el país del norte. Hay gente que se está reuniendo en los parques, en las calles para adorar a Dios, en las playas, para cantar, exaltar el nombre del Señor. Y también han habido bautismos masivos. Interesante. Gloria al Señor por ello. Hoy día el video nos presenta a un predicador, a un pastor, a un escritor bien conocido a nivel mundial como es el pastor MacArthur. Él está viviendo una situación bien compleja. Ha tenido que enfrentar demandas, juicios. Y como todos supimos, ¿cierto?, la abogada del presidente de los Estados Unidos fue la persona que defendió al pastor MacArthur y salió airoso dentro de las acusaciones que se presentaron contra él. Pero hoy está enfrentando nuevas demandas y existe el riesgo de que él vaya a la cárcel. Y él está dispuesto a ir a la cárcel, ¿cierto?, por lo que él considera la causa de Dios, la causa de Cristo. Así que le invito a que observe este video y podamos extraer algunas enseñanzas para nuestra vida y luego vamos a estar orando al Señor por el pastor y por lo que está pasando también en los Estados Unidos. Corre el video, Dios nos bendiga. I could go to jail for a maximum of 6 months. El pastor John MacArthur ha vuelto a arremeter otra vez contra el gobernador de California y las fuertes prohibiciones que se han ordenado a algunas empresas, incluyendo las reuniones en los templos cristianos. En un video, MacArthur ha revelado una lista de cuáles son las fuertes medidas que las iglesias cristianas deben cumplir en caso de reabrir los templos. Al principio de la pandemia, el pastor MacArthur fue uno de los primeros pastores en Estados Unidos en estar de acuerdo en que todas las iglesias debían someterse a las medidas de los gobiernos con el fin de evitar reducir la propagación del coronavirus. Cuando una autoridad te dice que hagas algo y es para el bien mayor de la sociedad, es lo que haces, porque es lo que harían cristianos. ¿No somos rebeldes? Sin embargo, la posición de MacArthur de someterse a las autoridades ha cambiado totalmente, al punto de que el pastor se ha convertido en una especie de portavoz para que las iglesias de California desobedezcan al gobernador. ¿Qué fue lo que sucedió para que MacArthur cambiara de posición, que antes hacía un llamado para someterse al Estado, pero ahora ha pasado a enfrentarse legalmente al Estado y no cumplir con las normas?
why Grace Church does not just comply with the orders that have been laid down for churches. En la medida que MacArthur le leía a su iglesia las restricciones del gobernador, No hymn books, no communion, no offering containers, no pew Bibles, no singing, no hugging, no shaking hands. se escuchaban risas en su iglesia porque consideraban que algunas de esas medidas eran totalmente absurdas y sin sentido. And the services have to be shortened Según John MacArthur, el gobernador de California ha implementado una lista de prohibiciones que son demasiado estrictas. Ante todas estas restricciones, el pastor MacArthur ha entendido que el gobierno de California le ha puesto prohibiciones que están en contra de la voluntad de Dios. but more importantly, it goes against the will of the Lord of the church. He calls us to gather. Amen. Es bajo esa premisa que MacArthur ha decidido desafiar las órdenes del gobernador de California. Desde entonces su iglesia ha seguido reuniéndose sin mascarillas, sin distanciamiento social y sin obedecer la lista de prohibiciones para las iglesias. En días pasados, la iglesia de MacArthur ganó varias veces una demanda que le permitía volver a reunirse físicamente con la condición de usar mascarillas y distanciamiento social. Pero hace poco un juez ordenó que el templo de la iglesia de MacArthur debe permanecer cerrado y que al igual que todas las iglesias, solo pueden reunirse al aire libre para los servicios. Pero de nuevo MacArthur volvió a desafiar la sentencia del juez y su iglesia se volvió a reunir. Durante una entrevista en Fox News, MacArthur dijo que corre el riesgo de ser condenado hasta 6 meses en la cárcel, pero que no tiene miedo. With the threat that we could be fined or I could go to jail for a maximum of 6 months. So I don't mind being a little apostolic if they want to tuck me into jail. El pastor John MacArthur también ha provocado varias controversias en varias de sus declaraciones. Por ejemplo, ha dicho que las mascarillas no sirven para nada. Otros han sugerido que el pastor MacArthur se ha ido al extremo cuando declaró que la pandemia no existe, dejando la idea de que todo esto es una especie de manipulación. There is no pandemic. Amén. Bien. ¿Qué le ha parecido el video? Compleja la situación que vive el pastor, ¿cierto? La pregunta importante sería, ¿qué haría usted o qué haría yo en el lugar de él? ¿Optaría por el mismo camino de desobedecer la autoridad para actuar de acuerdo a lo que es mi convicción, ¿cierto? De adorar a Dios, de reunirnos en la iglesia como un principio que nadie puede privarnos? ¿Qué haríamos nosotros en el lugar del pastor? ¿Compleja la situación? ¿No es cierto? Ojalá que no nos toque a nosotros enfrentar a futuro una situación así. Vamos a necesitar mucha gracia de Dios o sabiduría de Dios, dirección del Espíritu Santo para poder actuar. Ya que es cierto, cada uno puede tomar decisiones, pero son decisiones que afectan a otros. ¿Cierto? Bueno, yo como esposo puedo tomar la decisión, pero ¿qué será de mi esposa? ¿O qué será de mis hijas? ¿De mi hijo? ¿Cierto? ¿Arrastraré yo a ellos a una situación compleja o de riesgo de peligro? Son preguntas que nos planteamos en el escenario distinto que estamos viviendo nosotros acá en Chile. Pero vamos a orar por el pastor MacArthur y vamos a orar por todos los pastores que están puestos en situación compleja. Y vamos a orar por nuestros hermanos de Estados Unidos y por hermanos nuestros, la Iglesia de Cristo en el mundo entero que está enfrentando situaciones parecidas. Vamos a orar para que ellos y nosotros, en el tiempo que nos corresponda, obedezcamos al Señor, pero en todo guiados por el Espíritu Santo. Que nuestras decisiones no sean carnales, no sean humanas, sino que sean tomadas en el temor del Señor, en el amor del Señor, ¿cierto? Y en todo guiados por Cristo, por el Espíritu Santo. Así que vamos a orar para que Dios se manifieste y se glorifique, nos corrija, les corrija a ellos en todo error que estén cometiendo, ¿cierto? Y que también confirmen ellos su buena y santa voluntad. Oremos al Señor. Padre Todopoderoso, después de participar de este video, vamos delante de ti. Señor, te necesitamos. Obra a favor del pastor MacArthur y de cada pastor suyo, Señor, allí en los Estados Unidos, de cada siervo tuyo a través del mundo entero, hombres y mujeres que trabajan para ti, Señor, y tu iglesia, Padre, que está
viéndose enfrentado a una situación bastante crítica, sobre todo, Señor, en algunos lugares de América y del norte. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo tome dominio y control de tu siervo y sierva de tu iglesia. Que Cristo gobierne y ministre en nuestros corazones y que la gracia del cielo sea prevaleciendo en todas las decisiones que tomemos. Lo hagamos con temor, lo hagamos para la gloria de Cristo. Tomemos decisiones bajo la guía y dirección de tu Espíritu Santo. Sí, Señor, en tus manos encomendamos a tus siervos y siervas y nuestras propias vidas. Esta noche pedimos socorro a favor de ellos, Señor. Tú guárdales del mal, líbrales de tomar decisiones que no te agraden a ti, Señor, que no honran, que no glorifican tu nombre. Líbrales del mal, del engaño del diablo y prospérales en tus santos caminos. Fortaléceles, renueva sus fuerzas, Señor, renueva su visión, el amor por ti, Señor, por tu palabra, Padre. En tus manos les encomendamos. Socorro pedimos para estos pastores, para la iglesia en los Estados Unidos y para cada uno de tus hijos e hijas a través del mundo entero que está viviendo situaciones Señor, parecidas, Señor, de riesgo, de peligro, Señor, que están en situaciones complicadas. Oramos por ellos, Señor, dejándolos en tus manos y pidiendo como iglesia acá en Victoria tu socorro, tu ayuda y tu bendición a favor de sus vidas. Amén. Y misericordia pedimos por nosotros, Señor. A través de todas estas experiencias, enséñanos a nosotros, confirma en nuestros corazones tu voluntad. Amén. Y tu Espíritu Santo tome pleno dominio de nuestras vidas. Te lo pedimos para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Vamos a cerrar este espacio cantando una alabanza antigua, pero que nos alienta, nos exhorta a continuar adelante, cualquiera sea el momento que estemos viviendo. En las luchas y en las pruebas, el cristiano sigue caminando. Y luego decimos, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Compartamos esta alabanza, cantémosla para la gloria y honra del Señor. En las luchas y en las pruebas, el cristiano sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, el cristiano sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Oh, gloria, aleluya. El cristiano sigue caminando. Oh, gloria, aleluya. El cristiano sigue caminando. Solo se detiene para predicar. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Oh, gloria, aleluya. La iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya. La iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Amén y amén. Que así sea, amados hermanos. Que la iglesia solo se detenga para compartir de la palabra, para compartir del evangelio, el mensaje de las buenas nuevas. Amén. ¿Cierto? Que continúe siempre marchando hacia adelante en el cumplimiento de la voluntad del Señor, en el cumplimiento de la misión, ¿cierto? Y que nada, absolutamente nada del enemigo o de este mundo pueda detenernos, ¿cierto? Amén. Ser fieles al Señor hasta el final. Que Dios continúe siendo glorificado en nuestras vidas y que Dios continúe bendiciendo y prosperando este programa que para su gloria estamos realizando. Amén. Le invitamos a pasar ahora a nuestro tiempo de preguntas y de respuestas. Amén. El tema general, como bien sabemos, ¿cierto? Nuestro presente y futuro en Cristo. Y el tema que hemos estado tratando durante la semana es obediencia a Dios versus obediencia al hombre. Vamos a hacer un breve repaso de la semana pasada, del martes pasado. Muy bien. El martes estuvimos analizando básicamente lo que significa el término obediencia,
¿Qué significa obediencia? Básicamente es cumplir la voluntad de quien manda o lo que establece una ley o una norma. Repito, es cumplir, ¿cierto?, la voluntad de quien manda o quien tiene autoridad. O también, ¿cierto?, significa cumplir lo que establece una ley o una norma. Y ahí hacíamos referencia que los cristianos tenemos que, ¿cierto?, como propósito de nuestra vida, vivir en obediencia a Dios. Y vivir en obediencia a Dios es vivir en obediencia a la palabra. Y vivir en obediencia a la palabra es vivir obedeciendo los mandamientos, los principios, las enseñanzas establecidas por Dios y establecidas por Cristo. Vivir en obediencia es vivir sujetos a Cristo, es vivir bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. Así que de eso conversábamos un poco el día martes. Y en relación a los no cristianos, vivir en obediencia básicamente tiene que ver con vivir en obediencia a la autoridad terrenal. Y vivir en obediencia a la autoridad terrenal tiene que ver con vivir cumpliendo las leyes, ¿cierto?, u ordenanzas dictadas por las autoridades. Así que eso fue en parte lo que estuvimos conversando. Y también estuvimos analizando la pregunta, ¿cuándo obedecer a Dios? En relación al pueblo cristiano, a usted y a mí, la respuesta es una sola: siempre. Debemos obedecer a Dios siempre, en todo momento y circunstancia. Obedecer a Dios cuando entendamos lo que nos está pidiendo y cuando no entendamos. Obedecer a Dios cuando estemos de acuerdo y cuando no estemos de acuerdo igual. Porque de todas maneras usted y yo debemos someter nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Así que siempre hay que obedecer al Señor. Y también estuvimos dialogando brevemente acerca de la pregunta, ¿por qué no siempre obedecemos? Si sabemos que es nuestro deber obedecer a Dios, que hay que siempre obedecer a Dios, pero ¿por qué no lo obedecemos? Y ahí mencionábamos, ¿cierto?, que aún luchamos con nuestra antigua naturaleza o con el viejo hombre. Lamentablemente todavía quedan en nosotros algunos rasgos de incredulidad, algunos niveles importantes de desobediencia o de rebeldía, de incredulidad y rebeldía. Y eso es carnalidad, eso tiene que ir desapareciendo en nosotros. Cada día tenemos que someter a este viejo hombre, ¿cierto?, a la voluntad del Señor. Tenemos que castigar a este viejo hombre negándonos a obedecer, ¿cierto?, sus deseos pecaminosos para obedecer siempre al Señor, ¿cierto? Esa es nuestra responsabilidad, no dar lugar a la incredulidad ni menos a la rebeldía. Y ahí, ¿cierto?, considerábamos otros elementos también. Algunas consecuencias de obedecer a Dios. Las consecuencias o resultados de obedecer a Dios son siempre positivas, ¿cierto? Dios se agrada, ¿cierto?, cuando le obedecemos. Otros son bendecidos por nuestro buen ejemplo de obediencia. Crecemos espiritualmente. El Espíritu Santo tiene plena libertad para obrar en nosotros, para ir cumpliendo su propósito y voluntad. Maduramos, etcétera, etcétera, etcétera. Consecuencias de no obedecer a Dios. No agradamos a Dios. Privamos al Espíritu Santo de que se manifieste con plena libertad en nosotros. Por lo tanto, Él no puede llevar a cabo el propósito en nosotros, los buenos propósitos en nuestras vidas, porque nosotros mismos le estamos impidiendo al Espíritu Santo por nuestra actitud desobediente. Somos un mal ejemplo para otros, abrimos puertas al maligno y perdemos bendiciones. Hay terribles consecuencias de desobedecer a Dios. Así que nos conviene sí o sí obedecer en todo tiempo a nuestro Dios. Así es, amén. Bueno, vamos a pasar las preguntas del día de hoy entonces en relación a la obediencia a Dios versus obediencia al hombre. Primera pregunta, ¿cuándo obedecer al hombre? ¿Cuándo obedecer al hombre? Obedecerle siempre, en todo tiempo, en todo momento, pero siempre y cuando lo que Él nos está pidiendo no contradiga la ley divina. ¿Debemos obedecer a nuestras autoridades terrenales? Sí. ¿Debemos someternos a nuestras autoridades de la casa, al papá, a la mamá, ¿cierto?, a las autoridades comunales, regionales, nacionales y mundiales? Sí, es nuestro deber respetar a todas las autoridades impuestas por Dios y es nuestro deber obedecer a todas las autoridades que Dios ha puesto delante de nosotros. Nos guste o no nos guste lo que nos está pidiendo. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Eso es, ¿cierto?, independiente de todo ello. Lo único que nos autoriza a no obedecer al hombre es cuando el hombre nos está pidiendo algo que contradiga abiertamente
la ley de Dios, los mandamientos, las enseñanzas o principios divinos. Pero si el hombre nos está pidiendo algo que no contradice la ley de Dios, ¿cierto? Nosotros sí o sí tenemos que obedecerle, porque es nuestro deber obedecer a nuestras autoridades. Amén, así es. Pasamos a la segunda pregunta. Dice, ¿qué elementos son determinantes en el cristiano para tomar una correcta decisión de obedecer o no obedecer al hombre? Es decir, cualquier ley, mandato u ordenanza terrenal. Bueno, hay elementos que son muy importantes, claves, para saber cuándo obedecer y cuándo no obedecer. Los elementos claves al tomar una decisión son las convicciones y son los principios. Los principios espirituales y las convicciones espirituales que cada cristiano tiene que tener. Cada hombre y cada mujer cristiana tiene que ser una mujer, un hombre de principios. Tiene que ser un hombre de convicciones. Si usted y yo tenemos principios, tenemos convicciones, entonces, frente a lo que nos pida una persona, ¿cierto?, vamos a poder decidir con mayor facilidad. Los principios tienen que ver con demandas de Dios, enseñanzas de Dios, que son para los cristianos de todos los tiempos, ¿cierto? Los principios son enseñanzas que vienen de parte de Dios, que son demandas de parte de Dios, que traspasan los tiempos, las épocas, las culturas, que son para los cristianos de todos los tiempos. Y ahí tenemos que tener, usted y yo, claridad. ¿Cuáles son los principios espirituales? Los días domingos hemos estado compartiendo algunos. Principios de la verdad, ¿cierto? El principio del temor a Dios, el principio del amor, el principio del perdón. Son principios importantes que tenemos que tener presentes entre tantos otros. Si yo tengo claridad sobre esa materia, entonces voy a poder proceder de buena manera. Cuándo obedecer y cuándo no obedecer. Las convicciones tienen que ver con lo que estoy seguro. Yo estoy seguro de esta verdad. Estoy convencido de esta verdad. Dios es así, Cristo es así, esto dice la Biblia. Tiene que ver con convicciones. Y se requiere que el cristiano sea un hombre, sea una mujer de convicciones espirituales. Porque así tendremos claridad, ¿cierto? Tendremos los elementos necesarios para poder proceder, para saber cuándo obedecer y cuándo no obedecer. Me recuerdo ahora mismo, ¿cierto?, los jóvenes judíos, o ¿cierto?, que fueron llevados a Babilonia, ¿cierto? Estos jóvenes hebreos que fueron llevados a Babilonia, ellos tenían convicciones, tenían ciertos principios que eran inquebrantables, que por nada lo iban a dejar. Daniel dijo, yo no me voy a contaminar con la comida del rey, porque tenía temor de Dios y porque tenía claridad acerca de la comida del rey, que era dedicada a dioses extraños, paganos. Los jóvenes, ¿cierto?, amigos de Daniel, que no se sometieron a la ordenanza del rey de doblar sus rodillas ante la estatua que él había levantado. ¿Por qué no se arrodillaron? A riesgo de su propia vida, ¿cierto?, de perder su vida, fue porque ellos tenían convicciones, tenían seguridades, tenían principios que gobernaban o regían sus vidas. Solo ante Dios doblarían sus rodillas, solo a Dios adorarían, ¿cierto? Que jamás se postrarían ante una imagen, ante una estatua, ¿cierto? Esos son, ¿cierto?, un ejemplo de convicciones, de seguridad, que son determinantes en el momento en que nosotros tomamos decisiones de obedecer o no obedecer, con todos los riesgos que ello implica. Así es, muy bien. Y pasamos a la tercera y última pregunta de este tema. Dice, ¿cuáles podrían ser algunas de las consecuencias de no obedecer al hombre por causa de nuestras convicciones espirituales? Consecuencias de no obedecer al hombre. Esperamos en Cristo Jesús no vernos en esa situación. Pero si alguna vez, ¿cierto?, vamos a enfrentarnos vamos a ser enfrentados a una situación compleja en la cual vamos a tener que desobedecer la autoridad, primeramente tenemos que orar a Dios. Tenemos que pedir a Dios, Señor, es tu voluntad, confírmala, Señor, es lo que tú quieres de nosotros. Pedir confirmación a Dios. Y luego, en el amor del Señor y bajo la guía del Espíritu Santo, tomar aquella decisión, ¿cierto? Así deberíamos tomar una decisión. Pero, ¿qué consecuencias podrían venir sobre nuestras vidas si tomamos una decisión de no obedecer al hombre, porque lo que Él nos está pidiendo contradice la ley divina?
Tenemos que estar conscientes de lo que pueda venir. Y algunas de las consecuencias serían las incomprensiones. La gente no nos va a entender. Si nosotros desobedecemos la autoridad terrenal, la gente no nos va a entender y la gente nos va a criticar. Y nos va a criticar duro. Porque la gente no cristiana del mundo, los no creyentes, ellos no entienden las cosas de Dios. Ellos están ciegos en las cosas espirituales, están bajo la influencia del maligno. Así que vamos a recibir un montón de críticas, incomprensiones y a lo mejor también acusaciones de parte de ellos, ¿cierto? Y a lo mejor vamos a tener que enfrentar algunas demandas ante los tribunales de justicia. Y a lo mejor otra de las consecuencias puede ser la persecución, algunas multas o cárcel. Son algunas de las consecuencias que podrían venir por causa de no obedecer al hombre, por obedecer a Dios. Y en el caso de algunos hermanos en otros países, hasta la misma muerte. Pero tenemos que estar seguros de lo que hacemos. ¿Y qué va a determinar no obedecer al hombre? Las convicciones espirituales, los principios espirituales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En oración, con temor, con amor y bajo la guía del Espíritu Santo. Y el Señor será nuestra paz, nuestra fortaleza y nuestro auxilio en aquellos momentos críticos. Es lo que puedo responder. Amén, así es. Bueno, ese ha sido el tema de hoy, ¿cierto? Ya estamos cerrando con este tema de la obediencia a Dios y versus obediencia al hombre. Así es, Señor. Has respondido, ¿cierto? Distintas preguntas, a lo mejor usted tiene otras y quizás después pueda hacerlo a través del WhatsApp también. Amén. Preguntando algo relacionado con este tema. Amén. Para cerrar este espacio vamos a cantar ese cántico, ¿cierto?, de adoración que dice: ser fiel hasta la muerte. Nuestra Amén. Fidelidad, ¿cierto?, es en primer lugar a nuestro Dios. Amén. Y por supuesto Él nos manda también de que nos sometamos, ¿cierto?, a las autoridades que estamos siendo sometidos o gobernados por ellos, ¿cierto? Amén. Que el Señor nos ayude para que en todo seamos obedientes a Él en primer lugar y también, ¿cierto?, obedientes a todo lo que tiene que ver con el hombre aquí en esta tierra. Siempre y cuando, como decía el tema hoy día, ¿cierto?, no contradiga, ¿cierto?, lo que son los principios, lo que es la palabra del Señor. Así es. Amén. Cantemos entonces: ser fiel hasta la muerte. ¿A quién? A nuestro Dios. Amén. Amén. Ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ser fiel, ser fiel, ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ser fiel, ser fiel. Amén. Este tema de la fidelidad es muy importante, porque la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, lo será en lo mayor. Por eso hoy día tenemos que ser fieles al Señor. En el contexto, en el medio en el cual estamos insertos, pero ser fieles al Señor. Hoy día que nadie nos pone una pistola en nuestra cabeza, nadie nos pone la espada, ¿cierto?, en nuestro pecho. Hoy día tenemos que ser fieles al Señor en estas circunstancias, para que mañana lo seamos en un nuevo escenario, si Dios así lo permite. Que Dios nos bendiga esta tarde. A continuación pasaremos a una reflexión bíblica, teniendo presente lo que hemos dialogado en Cristo en estos dos últimos programas. Entonces vamos ahora a cerrarlo con una corta pero importante reflexión bíblica que está basada básicamente en el libro de 2 Corintios, en dos porciones que en un momento más vamos a leer. 2 Corintios 9:13 y también 2 Corintios 11:3. Y esta reflexión lleva por título Obediencia al Evangelio de Cristo. Obediencia al Evangelio de Cristo. Usted y yo debemos obediencia al Evangelio de Cristo. Es decir, a las enseñanzas que de parte de Dios hemos recibido.
Es decir, a las enseñanzas que Cristo nos ha dejado. Nuevas leyes, nuevas normas, nuevos principios que deben regir nuestra vida nueva en la cual estamos. Eso tiene que ver con obediencia al Evangelio de Cristo. Escuchemos lo que nos dice 2 Corintios 9:13. Amén. Dice así: pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Amén. Amén. Allí el Evangelio de Cristo, que comprende enseñanzas, principios que vienen de parte de Dios, que Cristo mismo estableció y que los apóstoles están entregando de parte de Dios, de parte de Cristo a la iglesia, aquí se hace alusión a lo que es algo bien especial, puntual, que tiene que ver con las ofrendas para los santos, que tiene que ver con las ofrendas para el sostenimiento de los santos y el avance del Evangelio. Y en esto los hermanos de Corinto estaban andando bien. En esto ellos estaban obedeciendo, estaban ofrendando, estaban dando para la obra. Y en ese sentido, el Espíritu Santo dice que ellos están siendo fieles o están obedeciendo al Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio de Cristo o las enseñanzas de parte de Dios y de Cristo comprenden un sinfín de materias. Entre todas las enseñanzas o demandas de parte de Cristo está el dar, el ofrendar, que es una de las tantas responsabilidades que tenemos. Pero es nuestra responsabilidad ser fieles al Evangelio de Cristo en todo. Hay cosas que nos gustan más, ¿cierto? Y otras cosas que no nos gustan tanto, puede ser. Hay cosas que no son más fáciles y hay cosas que no son más difíciles. Y una de las cosas que yo veo que son un poco difíciles para algunos hermanos es el desprenderse, es el dar. Y quizás a todos nos cuesta un poquito a veces dar, ¿cierto? ¿Ah? Debemos dar y dar con gozo, dar y dar con alegría, dar con amor, dar en gratitud, dar para la gloria del Señor. Desde un vaso de agua hasta todo, lo más importante que Dios nos pida dar. Y aquí en relación a esta materia, ¿cierto? El Espíritu Santo está diciendo, ¿cierto? Está reconociendo que los hermanos de Corinto están siendo fieles al Evangelio de Cristo porque ellos están obedeciendo las enseñanzas que vienen de parte de Dios, que vienen de parte de Cristo. Pregunto en esta noche ya, ¿lo está haciendo usted? ¿Lo estoy haciendo yo? ¿Estamos aportando para el avance de la obra? ¿Estamos aportando para el sostenimiento de los siervos de Dios? ¿Estamos aportando para la predicación del Evangelio? Es parte de nuestro deber. Es la enseñanza de Dios, es la enseñanza de Cristo. Y usted y yo debemos ser fieles al Evangelio de Cristo, es decir, a las enseñanzas que hemos recibido, obedientes en todo, ¿cierto? No solo en lo que nos conviene o en lo que nos gusta, ¿cierto? Y lo otro no, sino en todo ser obedientes al Señor. ¿Qué nos dice 2 Corintios 11:3? Amén. Dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Había un temor en el apóstol de que ellos sean extraviados, ¿cierto? En el sincero deseo de fidelidad a Cristo. Todos nosotros cuando nos convertimos al Señor o cuando Dios salió a nuestro encuentro, cuando conocimos del amor de Dios, cuando el poder de Cristo se manifestó en nuestras vidas y derramamos nuestra vida en el altar del Señor, comenzamos a vivir esta vida nueva, ¿cierto? Abundante paz, gozo, amor y deseo de estar en la iglesia, deseo de compartir con los hermanos, y en los que nos pedían decíamos amén, 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 ¿cierto? Comenzamos a vivir en el primer amor que nunca deberíamos perder, pero ¿cierto? Tras algunos años, ¿cierto? Que transcurren, pasa el tiempo y algo va cambiando en algunos hermanos. Van perdiendo el primer amor. Se van extraviando poco a poco del centro de la voluntad del Señor. Y ya no son tan fieles a Dios como al principio. El apóstol Pablo dice acá: temo que el diablo, la serpiente, ¿cierto? Antigua, que engañó a Eva, que engañó a Adán, también les engañe a ustedes y les haga extraviarse de la sincera fidelidad a Cristo.
Entonces existe un temor del apóstol Pablo, que es el temor de Dios, que es el temor del Espíritu Santo, que se transmite ahí. Y que también puede ser el temor de parte de los siervos de Dios hacia algunos hermanos en el tiempo actual, que algunos se han extraviado, que algunos se aparten de la verdadera fidelidad al Señor, que parezcan ser fieles, pero no lo son, que parezcan ser hombres temerosos de Dios, pero no lo son, porque no están siendo obedientes al Evangelio de Cristo como deberíamos serlo, en todo, en todo, en todo, en lo poco y en lo mucho, ser fieles al Señor. Estimados hermanos, tenemos que cuidarnos de nuestro enemigo el diablo. Él buscará la forma de hacernos salir o sacarnos del centro de la voluntad del Señor. Él buscará la forma de que tú y yo no seamos fieles al Señor en el dar, en el servir, en el amar, en el cumplir nuestra responsabilidad de compartir el Evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. El enemigo buscará la forma de sacarte del centro de la voluntad de Dios para que tú comiences a desobedecer al Señor, a ser infiel al Evangelio de Cristo. Pero no es lo que Dios quiere, pero es lo que el enemigo buscará. Por eso es importante que el que está firme mire que no caiga. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Y cuando estamos cuidando nuestra vida espiritual tenemos que atender nuestros deberes. Y uno de nuestros deberes es dar, ¿cierto? Nuestra responsabilidad general es vivir en obediencia a la palabra del Señor. Vivir en obediencia a Dios, vivir en obediencia a Cristo. Es nuestra responsabilidad. ¿Lo estamos haciendo? ¿O estamos descuidando algún área de nuestra vida? ¿Nos estaremos extraviando en alguna medida del centro de la voluntad del Señor? ¿Cómo está siendo nuestra fidelidad a Cristo? ¿Completa? ¿A medias? ¿O ya nos queda muy poco de nuestra fidelidad a Cristo? ¿Estamos muy debilitados? ¿Muy apartados del centro de la voluntad del Señor? Este es el tiempo de reaccionar. Este es el tiempo de volver al Señor. Este es el tiempo de pedir a Dios perdón y de consagrar nuestra vida al Señor. Nos queda poco tiempo y yo quiero que el Señor nos encuentre en plena fidelidad al Evangelio, a las enseñanzas, a los principios, a los mandamientos que Él estableció para nuestra vida. Que no sea por pereza, que no sea por incredulidad, pero que no sea por rebeldía, que no sea por falta de amor. Que le fallemos en algún punto al Señor. Así que, amados hermanos, reaccionemos. Dios nos quiere enteramente para Él y completamente obediente a sus enseñanzas, a sus principios. ¿Cómo lograrlo? Todo es posible a través de Cristo. Si oramos, si buscamos el rostro del Señor, si le creemos a Dios, si obedecemos en fe, vamos a ver la gloria de Dios. Usted y yo, será posible que en estos tiempos difíciles podamos permanecer fieles al Evangelio de Cristo, que debe ser, ¿cierto?, nuestro desafío diario. Que Dios nos bendiga esta noche. Oremos al Padre. Delante de Dios presenta tu vida. ¿En qué le estás fallando al Señor? ¿Hay algo? ¿Hay alguna área en la cual le estás fallando al Señor? ¿Hay algún principio o enseñanza del Evangelio de Cristo que no estás considerando? Arregla tus cuentas esta noche con el Señor. Vuélvete al Señor. Él está dispuesto a obrar, a manifestarse en tu vida, porque Él quiere de ti fidelidad, que guardes su palabra y que no niegues su nombre en ningún tiempo, en ningún momento. Gracias, Señor, por tu palabra, por la obra de tu Espíritu Santo esta noche, obrando en la vida de cada uno de tus hijos e hijas, en nosotros como siervos, en nuestros hermanos a la distancia. Amén. Que esta tu palabra prevalezca en nosotros, todos nosotros como iglesia, fieles al Evangelio de Cristo. Amén. Que por nada nos apartemos de la completa fidelidad a Cristo, mi Señor. Guárdanos del engaño del diablo, líbranos de toda incredulidad, líbranos de toda rebeldía, Señor, de toda soberbia en nuestros propios corazones. Líbranos de ser mezquinos, Señor. Padre, en tus manos nos encomendamos. Queremos serte gratos, Señor, por eso presentamos nuestra vida, para que tu Espíritu Santo aplique esta palabra en cada uno de nosotros. Declaramos tu gloria, tu socorro y bendición sobre nuestras vidas esta noche, recibiendo tu palabra, dispuestos a ponerla por obra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, damos gracias al Señor por su palabra. Amén. En esta hora nos invita a serle fieles, ¿cierto?, a nuestro Dios, Amén, fieles al Evangelio de Jesucristo. Amén. Vamos a cerrar este tiempo para, ¿cierto?, ya pronto ir terminando ya con este acompañamiento pastoral. Vamos a entonar el himno que dice:
¿cierto? Cristo fiel te quiero ser. Vamos a entonarlo ahí acompañado con la letra y la música, ¿cierto? Que le va a aparecer en su pantalla. Entonemos con plena convicción y con ese deseo de querer ser fieles, ¿cierto? Por completo a nuestro Rey que pronto viene ya. Amén. Hermoso himno, ¿cierto? Espero que usted lo haya entonado con todo su corazón para el Señor. Amén. ¿Y qué nos queda ahora? Ser fieles al Señor en todo, ¿cierto? Amén. Pongamos por obra cada una de las enseñanzas que Dios está compartiendo cada día con nosotros. Amén. En los devocionales estamos recibiendo lindas enseñanzas de parte de Dios, ¿cierto? De cómo enfrentar este tiempo presente, cómo se vive la nueva vida, cómo se vive la fe genuina, verdadera, ¿cierto? Estamos, ¿cierto?, ahí siendo reforzados y bendecidos, ¿cierto?, de manera muy especial. Entonces, vamos, hermanos amados, ser fieles al Señor en nuestra responsabilidad. Amén. Bien, antes ya de orar y despedirnos esta noche, recordarles, ¿cierto?, que el día sábado es tiempo de ayuno y oración nacional a contar de las 9 de la mañana. Amén. Respaldemos también los trabajos de la iglesia que vienen para el fin de semana, lo que tiene que ver con pastoril. Vamos, acompañemos, ¿cierto?, a nuestros niños, invitémosles, que como familia participemos del programa. Luego la escuela dominical, respaldemos el trabajo de la escuela dominical. Y usted que tiene hijos pequeños, usted que tiene nietos, usted que tiene cierto vecino, comparta con ellos, ¿cierto?, lo que estamos realizando, ¿cierto? Invítelo a su casa, consiga la información con la escuela dominical y se le enviará el link, Señor, y se le dará la información para que usted comparta bendición.
con los demás, pero trabajemos. Lo mismo los jóvenes, también necesitan nuestro apoyo, ¿cierto? Su devocional todos los días sábados y el día domingo es culto de alabanza, adoración. Usted y yo tenemos que participar e invitar a otros, ¿cierto? Así que por favor, quizás en este escenario que estamos nos queda poco tiempo. Ya algunas iglesias están retomando los cultos presenciales con todas las limitaciones. Nuestra Iglesia Nacional, de acuerdo a lo que nos informó el presidente en los días anteriores, es que la iglesia ha decidido todavía continuar un tiempo más. Al menos, ¿cierto? Se va a continuar, yo creo que octubre, ¿cierto? Realizando el trabajo como lo estamos haciendo. Que Dios nos dé gracia y sabiduría para tomar buenas decisiones en el futuro. ¿Cierto? Pero por el momento tenemos que seguir trabajando al Señor en todo lo que viene, los días lunes, en el trabajo de las hermanas también, que más hermanas se sumen a este trabajo. Es lo que deseamos. Sí. Muy bien. Me gustaría dar un aviso, sí, por supuesto, con respecto a misiones. Agradecer en primer lugar por los hermanos que han estado siendo fieles, ¿cierto?, a su promesa de fe. Tenemos un compromiso, ¿cierto?, a nivel nacional con el Departamento de Misiones, pero principalmente con el Señor, ¿cierto? Así es. El Señor nos ha dado un mandato, ¿cierto?, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Así es. Ya hasta lo último de este mundo. Nosotros quizás no podemos salir a otros lugares, pero sí estamos aportando con la promesa de fe, como bien lo sabemos, ¿cierto?, el sobrecito amarillo que tenemos todos. Así que agradecerles porque ya estamos prontos a llegar a la meta, ¿cierto? Nos falta un poco todavía, así que les animamos a quienes aún no han podido cumplir con esta ofrenda misionera, todavía hay tiempo, ya en noviembre, para que ustedes recuerden, renovamos la promesa de fe a nivel nacional. Así que yo quiero invitarles desde ya, porque va a haber un culto a nivel nacional con respecto a la renovación de promesa de fe. Así que eso va a ser a fin de noviembre, pero para que ya nos vayamos preparando con lo que el Señor ponga en nuestro corazón para a contar del otro año 2021, ¿cierto?, podamos estar nuevamente ofrendando para las misiones, ¿cierto? Toda esta ofrenda va para las familias misioneras, ¿cierto?, para los misioneros que están trabajando, ya sea acá en Chile, en parte del norte, ¿cierto?, de nuestro país, o ya sea en otros lugares del mundo. Así es. ¿Ya? Así que ya el próximo mes hacemos nuestra renovación de promesa de fe. Sin duda iremos a estar haciendo a lo mejor un culto también, ¿cierto?, como iglesia, para que desde ya vayamos preparando entonces esa promesa que va a ser ya a contar del año 2021. ¿Ya? A lo mejor va a ser la misma ofrenda que vamos a dar este año, no lo sé. Dios, ¿cierto?, ponga eso en su corazón. Ya desde ya, ¿cierto?, para que usted esté preparando esa ofrenda, ¿cierto?, que en primer lugar, como digo, para nuestro Dios, pero también para los que están en el campo misionero. Que el Señor nos ayude a ser fieles, Amén, a cumplir con nuestro compromiso este año y a poder pronto llegar a la meta. Y luego ya en el culto les vamos a estar diciendo, ¿cierto?, a cuánto ascendió la ofrenda, la promesa 2020, ¿cierto?, y la que viene en el 2021. Correcto. Dios les bendiga y le agradecemos también a quienes han estado teniendo colaboración para el hospital, porque bien saben, ¿cierto?, una vez al mes vamos y llevamos una cajita o un par de cajas, ¿cierto?, con elementos de aseo personal, ¿cierto?, y de otros elementos que son necesarios para las personas que están más vulnerables. Dios les bendiga. Muy bien. Entonces, solamente reforzar que en cuanto a la promesa de fe, usted tiene para cumplir hasta el mes de diciembre, ¿cierto? Porque la promesa de fe va de enero a diciembre, 12 meses. Cada año se renueva en el mes de noviembre, pero esa que se renueva en el mes de noviembre comienza a regir a contar de enero de 2021, ¿cierto? Pero se renueva anticipadamente, ¿cierto? Amén. Que Dios nos dé victoria en lo que viene. Amén. Bien, vamos a dar gracias al Señor, a orar y a encomendar, ¿cierto?, todo esto en las manos del Señor. Maravilloso Señor y Padre nuestro, en esta noche le damos gracias por la oportunidad que nos ha dado de participar de este programa de acompañamiento pastoral. Amén. Gracias, Padre, por su presencia y bendición con nosotros y también por la participación de todos nuestros hermanos y hermanas. Sí, Padre,
junto con darte gracias por los que participan, oramos por ellos, oramos pidiéndote bendiciones a favor de todos los que están enfermos, de todos los que están pasando por pruebas o dificultades, de todos los que se sienten tristes, de todos los que se sienten debilitados, de todos los que tienen necesidades económicas, de todos aquellos que están pasando por crisis económica. Oramos en esta noche, Señor, pidiendo bendición por cada matrimonio, por cada familia, por cada hermano adulto que vive solo, por las viudas y los viudos, por los niños, jóvenes, por los enfermos y demás necesitados. En tus manos los encomendamos, declarando sobre ellos tu gloria y bendición. Ahora también los trabajos que vienen para los días siguientes, la promesa de fe, la visita al hospital para llevar esta ayuda de misericordia, Señor, y todo el programa que viene para el fin de semana, delante de ti está. Tu bendición pedimos para tu misma gloria. El descanso de esta noche lo dejamos en tus manos. Gracias, Padre, porque tú nos guardas, nos proteges de todo mal y bendices y prosperas nuestro diario caminar. Pero, Señor, te rogamos que nos des un descanso reparador y prepares nuestros cuerpos y toda nuestra vida para el día de mañana, Señor, si te place a ti darnos un nuevo día de vida. Delante de ti estamos, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia y tu bendición, que declaramos sobre tu iglesia. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre todos nuestros hermanos, sobre nuestros amigos y familiares a la distancia. Tu gloria sea sobre ellos. Te lo pedimos y lo esperamos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y será hasta el próximo programa. Chao. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es, salva, santifica.